Bueno, a continuación me voy a permitir pasarles un video que rescaté de YouTube que me parece bastante descriptivo y bastante simpático a la vez. Espero que sea lo suficientemente elocuente y que les sirva para que entendamos lo que es la fisiopatología de la fiebre. Disfrútenlo. Después de hacer esa revisión de lo fisiológico, pasemos a lo fisiopatológico, la fiebre. ¿Cómo podemos definir la fiebre? Fiebre o hiperpirexia describe la elevación de la temperatura corporal que se debe a un desplazamiento del punto de referencia térmico, el que vimos nosotros, el set point o el punto de ajuste del centro termorregulador del hipotálamo hasta valores superiores. También hay otra definición, es el aumento de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal y se produce en combinación con el punto de ajuste hipotalámico. Esto es muy importante y me adelanto un poco. Cuando hablamos nosotros de fiebre, hay un aumento del punto de ajuste hipotalámico, mientras que cuando nosotros hablamos de hiperpirexia, no hay un aumento del punto de ajuste hipotalámico. Esa es una de las diferencias. Sigamos con las definiciones. ¿Qué es un pirógeno, amigo? Es cualquier agente productor de fiebre, es decir, sustancias que actuando sobre los centros termorreguladores del hipotálamo producen un aumento de la temperatura. Nosotros podemos encontrar pirógenos endógenos y pirógenos exógenos. Un pirógeno endógeno se define como un polipéptido producido por diversas células, especialmente los monocitos macrófagos. Y aquí me comí una C, en vez de la L era la C. Un pirógeno exógeno actúan fundamentalmente induciendo la síntesis de pirógenos endógenos por las células del huésped, habitualmente los monocitos, los macrófagos. Y ejemplo, amigo, de pirógenos exógenos pueden ser los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. La fiebre, además, amigos, suele presentarse como el resultado de la exposición del cuerpo a microorganismos infectantes, complejos inmunitarios y otras causas de inflamación. Esta reacción se inicia por los efectos de los agentes inductores externos llamados pirógenos exógenos, ustedes ya saben la definición, que pueden ser los lipopolisacáridos, exotoxinas, ácido teicoico de las bacterias gram negativas, pueden ser virus, polen, vacunas, proteínas, etc. Esto también suele ser pregunta de examen. Suelen preguntar, póngame ejemplos de pirógenos exógenos. Para explicar esto de la fisiopatología de la fiebre, hice un esquema animado. Espero que les agrade y que puedan entender. Entonces, compartimos por la presencia de pirógenos exógenos. Como habíamos dicho, pueden ser toxinas microbianas, ejemplo, toxinas del shock tóxico del estafilococcus aureus, pueden ser los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, pueden ser la exotoxina del estreptococcus del grupo A. Eso, amigos, produce una activación del sistema inmune. Recuerden que el sistema inmune está formado por células, como por ejemplo los monocitos, macrófagos, los neutrófilos. Entonces, estas estructuras en forma de cachitos representan los receptores de estas células del sistema inmune que van a captar a qué, a esas moléculas, y que producto de la interacción de esas moléculas, de esas toxinas con los receptores, provoca la activación de estas células y que se traduce en qué, amigos, en la síntesis, en la liberación de citocinas pirógenas. Citocinas pirógenas producidas en estas células del sistema inmune y a las que nosotros denominamos pirógenos endógenos, como ustedes ya vieron en la anterior definición, que pueden ser la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, incluso la interleuquina 18. Esos, amigos, estas de aquí, estas interleuquinas van a dirigirse hacia dónde,
hacia el sistema nervioso. Y concretamente se dirigen a las células endoteliales que se encuentran en el órgano vascular de la lámina terminal. Y para ello les explico con este dibujito. Imaginemos que aquí tenemos el órgano vascular de la lámina terminal, ¿sí? Que obviamente está compuesta por vasos sanguíneos. Dibujamos aquí las células endoteliales, que son un epitelio simple, plano. ¿Sí? Dibujamos los receptores de estas células que van a captar ¿qué? Estas interleuquinas producidas por esas células del sistema inmune que les mostré hace segundos atrás, y que al final se interactúan con los receptores de las células endoteliales y que van a producir una molécula conocida como la prostaglandina E2. Mucha atención, hay varios tipos de prostaglandinas que actúan en diferentes procesos, tanto fisiológicos como fisiopatológicos, pero lo que se sabe actualmente es que la prostaglandina PG2 es la que actúa, es la que interviene en la fiebre, ¿sí? Entonces, una vez que esa prostaglandina PG2 producida aquí en las células endoteliales del órgano vascular de la lámina terminal, va a actuar sobre las células gliales hipotalámicas. Estas células gliales, representadas por esta estructura de color, ¿qué color? Concho de vino, tienen receptores de estas neuronas gliales que interactúan con la prostaglandina PG2. Una vez que interactúan, estas células gliales producen el AMP cíclico, que es el adenosín monofosfato cíclico, que es un segundo mensajero y que va a dirigirse hacia las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, ¿sí? Se dirige a las neuronas termorreguladoras hipotalámicas y adivinen qué es lo que hacen. Lo que hacen es modificar el set point, aumentar el set point, ¿sí? Aumentar la temperatura por donde se encontraba. Recuerden que el punto de equilibrio, o sea, era de 37.1 grados centígrados, ahora va a aumentar, ¿sí? Ese punto de equilibrio a 38, 39, incluso 40. Entonces, una vez que ese set point está aumentado, ahora lo que hace el organismo es tratar de producir todos los mecanismos, tanto de preservación y de producción de calor, para que la temperatura del cuerpo se ajuste nuevamente a ese set point. Entonces aquí miren, tenemos el adenosín monofosfato cíclico, que va a actuar sobre las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, que a través de un proceso de conservación de calor y aumento de producción de calor, conservación de calor, por ejemplo, disminución de la transpiración, la vasoconstricción y el aumento de producción de calor, la actividad muscular, el escalofrío, aumento de la producción de calor por el hígado, es decir, aumento del metabolismo, y también la presencia de conductas instintivas, hace que todo esto se traduzca en fiebre, amigos. ¿Sí? ¿A qué me refiero cuando digo conductas instintivas? A ustedes, incluso a mí, nos ha pasado muchas veces, a mí especialmente cuando era niño, ya sentía nuestra mamita que nos iba a dar fiebre, incluso nosotros comenzábamos a temblar, comenzábamos a sentir frío, buscábamos un lugar caliente o buscábamos en nuestro ropero una chompita, o nuestra mamá nos abrigaba. Entonces todo esto es conducta instintiva que específicamente se produce en una de las fases de la fiebre, porque la fiebre no implica siempre temperatura elevada, no. Para que la temperatura aumentada, o sea, del set point, y la temperatura de nuestro organismo se adapte nuevamente a ese set point, primero tiene que haber estos mecanismos, ¿sí? Pero durante la producción de estos mecanismos la persona tiene frío, que ya lo explicaré en las fases, así que tranquilos, amigos. Miren, estos agentes estimulan la producción de pirógenos endógenos, ya se trate de mediadores solubles o citoquinas por células de la línea monocítico macrofágica, linfocitos o células neoplásicas infectadas
por virus y otras. ¿Sí? Entre estas citoquinas circulantes con acción pirógena se encuentran, vuelvo a hacer énfasis en esto, que nunca se deben olvidar, la interleuquina 1 alfa y beta, la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y beta, el interferón alfa y beta, la proteína alfa 1 inflamatoria del macrófago. Todo esto, amigos, suelen preguntar en el ABP y en las pruebas. Pónganme ejemplos de pirógenos citógenos. Entonces aquí tienen todo esto para explayarse ustedes. Debemos señalar que el aumento de la temperatura no solo se debe a los efectos farmacológicos de estos mediadores. Entre los efectos de la interleuquina 1 y la de los otros pirógenos endógenos, recordemos que la interleuquina 1 es el principal pirógeno endógeno identificado. También, ¿qué puede producir esta interleuquina 1? Aumento de la quimiotaxis, es decir, atrae neutrófilos. ¿Se acuerdan en las clases de inmunología? La quimiotaxis, ¿sí? A través de interleuquinas, por ejemplo, los neutrófilos secretan interleuquina 8 y la interleuquina 8 actúa como una sustancia quimiotáctica que atrae más neutrófilos. También, ¿qué puede producir esta interleuquina? Un aumento de la actividad oxidativa, aumento de la liberación de lactoferrina en neutrófilos, lo cual produce una disminución del hierro sérico, inhibiendo así el incremento de muchos microorganismos, estimulación de la proliferación de linfocitos B y producción de anticuerpos, estimulación de la activación de los linfocitos B y T, amigos, como les digo, aumento de la proliferación de linfocitos T auxiliadores, aumento de la capacidad citotóxica de los linfocitos T. Todo esto, aparte de ser un pirógeno endógeno, produce esta interleuquina 1. De ahí que es muy importante esta interleuquina 1. Además, amigos, se ha observado in vitro que la fiebre desempeña una importante función en la potenciación de la respuesta inmune. Entonces miren aquí nuevamente con este esquema para que nunca se olviden, amigos, miren todo lo que estos estímulos conllevan a la activación de este sistema mononuclear, y a su vez la activación conlleva la producción, liberación de estas citocinas proinflamatorias que van a dirigirse hacia el órgano vascular de la lámina terminal, donde se va a producir la PG2, prostaglandina PG2, que va a actuar sobre el centro termorregulador, aumentando, alterando el CERPON. Todo esto, amigos, ya vimos con dibujitos, vimos con esos esquemas hace minutos atrás. Continuemos. Las citoquinas circulantes probablemente no penetran en el cerebro, pero interactúan con elementos sensoriales en el órgano vascular de la lámina terminal y otras regiones cercanas al cerebro, donde promueven la síntesis de prostaglandinas PG2 a través de la estimulación de la ciclooxigenasa. Esto lo explico rápidamente. Recuerden que el cerebro, casi todas las partes, está recubierto por la barrera hematoencefálica. Entonces las interleuquinas producidas en los monocitos, en los macrófagos, no pueden ingresar al cerebro fácilmente. Entonces tienen que interactuar en el órgano vascular de la lámina terminal, y ahí a través de la producción de la PG2 es la que puede llegar hacia las células gliales hipotalámicas. Entonces actualmente todavía queda la duda si estas citocinas, como dice aquí, no está muy claro si estas citocinas son las que se dirigen directamente o son las que se van hacia el órgano vascular de la lámina terminal y a través de la PG2. Todavía lo que se ha dicho es lo poco que se sabe, amigos, de la fiebre. El mecanismo preciso y exacto todavía no está muy claro. Entonces eso deben tomar en cuenta, amigos. O sea, no es esto un dogma que se debe tomar a carta cabal. Todavía están en investigaciones cómo es exactamente el mecanismo exacto de la fiebre, pero en algo se ha avanzado, porque si hay citocinas que actúan en el órgano vascular de la lámina terminal, pero aquí en medicina siempre hay algo por aprender, siempre hay investigaciones, no está dicho la última palabra. Sigamos.
Miren aquí lo que ustedes ya vieron hace minutos atrás, el hipotálamo con los diferentes núcleos y los núcleos que están involucrados con el centro termorregulador. La prostaglandina E2 se difunde atravesando la barrera hematoencefálica hasta el área preóptica del hipotálamo anterior y produce la liberación de citoquinas en los sitios terminales y distales de las neuronas responsables de los componentes autonómicos, endocrinos y conductuales de la respuesta febril. Miren, en este esquema tomado del Harrison, como les había explicado, también resume ese mecanismo de la fiebre. Infecciones, toxinas microbianas, mediadoras de inflamación y reacciones inmunitarias van a actuar a través de receptores sobre monocitos, macrófagos, células endoteliales. Entonces, estos monocitos van a producir ¿qué? Citocinas pirógenas. Estas se van a dirigir al endotelio del hipotálamo a través de los vasos sanguíneos, es decir, a través de la circulación, y en el endotelio del hipotálamo se va a producir la PG2. Aquí endotelio del hipotálamo, entre paréntesis, ustedes ya saben, órgano vascular de la lámina terminal. Esta PG2 a su vez actúa sobre las células gliales del hipotálamo produciendo el adenosín monofosfato cíclico. Este se va a dirigir hacia las células termorreceptoras incrementando el punto de ajuste preestablecido, es decir, el set point. Y ahora, como ese set point está por encima de 37.1, ahora tiene que el organismo adaptarse a ese nuevo punto de ajuste. ¿Y cómo lo hace? Produciendo calor, conservando calor, que a la final se traduce en la fiebre. Bien, jóvenes, de esta manera creo yo bastante descriptiva, repasamos lo que es la fisiopatología de la fiebre. En el siguiente y espero último video sobre termometría hablaremos de la clasificación de las fiebres de acuerdo a su comportamiento, es decir, la clasificación cualitativa y la clasificación cuantitativa. Gracias por su atención.